Ectópico. embarazo ectópico tubario, ¿no? Porque se dio en la trompa uterina. Bien, perfecto. Esta piecita la voy a ver porque yo la mandé y está en el anfiteatro Posgrado. del posgrado. Ahí está el frasquito, así todo bien arregladito. Otra cosa que vamos a hacer, y no se van a asustar, ¿no? Es que en las prácticas vamos a empezar a contrabandear piezas, ¿no? Para llenar un poco nuestro anfiteatro, ¿no? Bien. Con lo que tienen que ser muy cuidadosos, ¿no? Si se ha encargado, tienen que traer sin jugar en la calle, sin hacer nada, no vaya a ser que se le caiga el útero a media calle, después salgamos en la tele. Y fíjense, yo agarro, ¿no? Y muestro trompa dilatada, material hemorrágico y hay un embrión adentro. Embarazo ectópico. ¿Bien? ¿Sí o no? ¿Alguien me podría discutir? No. Nadie, ¿no? Pero yo necesito la evidencia concreta de que es un embarazo ectópico. Por más que lo vea, yo necesito ir a la microscopía, ¿no? Porque la medicina actualmente se basa en la evidencia, ¿no? ¿Y qué veo dentro de la trompa uterina? Lo que tenía que encontrar, las fímbrias, el epitelio, todo eso. Veo puras vellosidades coreanas, que son estos redonditos, ¿no? Estas vellosidades coreales que ocuparon la luz de la trompa uterina y formaron una pequeña placentita, por así decirlo, ¿no? Bien, entonces ahí ya tenemos nadie nos puede discutir en lo absoluto que es un embarazo ectópico, ¿no? Bueno, esto es lo mismo, ¿no? La vesícula biliar y los cambios histológicos, ¿no? Vamos a ver que no hay nada más apasionante que estudiar las neurociencias, ¿no? O los cánceres, ¿no? Ustedes, cada vez que tengan tiempo y vean en Netflix una serie, ¿qué tipos de series? Si quieren ver una serie que tenga intriga, que tenga muerte, que tenga suicidio, ¿no? Que tenga mucho misterio, hay que estudiar la cascada de la metástasis, ¿no? Porque vemos cómo la célula se esconde, evade, se suicida, muere, ¿no? Entonces ya vamos a llegar y vamos a nombrar cada tumor, ¿no? Por su nombre específico. Y para eso vamos a ver que es muy importante haber aprendido histología. Este es un tumor que es un cilindro de un hígado, es un tumor, ¿no? Si ustedes se acuerdan, básicamente la histología del hígado estaba lleno de gel, de patocitos, ¿no? Y tenían que la triada por ¿sí? ¿Correcto? Si yo les pongo un examen, el parénquima hepático está compuesto por hepatocitos y triada portal, y les pongo el falso verdadero. ¿Qué pongo? Ahí me agarró. Verdadero, ¿sí? La tetrada. La tetrada. Porque ya no es una triada, sino es una tetrada portal. ¿Bien? Perfecto. Acá tenemos el corte histológico del tumor de colon, ¿no? Si se acuerdan la histología del colon, ¿no? Van a ver que no es esta, ¿no? Entonces, en los cánceres se caracteriza por una histología distorsionada, ¿no? Con células más grandes, células pleomórficas, un vocabulario que todo este año vamos a ir por. ¿Bien? Fíjense, ¿no? Esto sí es la histología normal del colon, ¿no? Glandulita, lámina propia, mucosa. Pero vemos que en la submucosa hay este redondito, bien redondito, ¿no? Y son células musculares, ¿no? Por ejemplo, eso es un mioma, pero del músculo del colon. ¿Bien? Acá. Esta biopsia es una biopsia transbronquial, ¿no? Se entra la tráquea por el bronquio, ¿no? Se infla un poquito, se lava y con una pinza muy pequeñita se saca una muestra. ¿Cuánto puede llegar a medir esa muestra? 0,3 centímetros, 0,2 centímetros. Estamos hablando de cosas muy pequeñas, ¿no? Y este fue el pedacito que sacaron de esta paciente, ¿no? Entonces, acá obviamente es una foto, ¿no? Está ampliada, ¿no?
estudiamos al microscopio, todo normal hasta que nos encontramos con esta pequeña área en donde vemos células tumorales que se van metiendo a un vaso sanguíneo. ¿No? Ven los eritrocitos acá, todas esas células tumorales se meten al vaso sanguíneo. ¿No? Entonces, fíjense que con 3 milímetros de un tejido hemos podido hacer un diagnóstico. ¿No? Entonces, vamos a ver en el transcurso del avance de la materia y más en la práctica, vamos a ver piezas que son milimétricas hasta miomas que son gigantes. ¿No? Bien. Entonces, ¿cuáles había dicho que son los 4 aspectos del proceso patológico? Etiología, patogenia, cambios morfológicos y el significado clínico, que es los síntomas y signos. ¿No? Ustedes ya saben qué es un síntoma y qué es un signo, ¿no? ¿Sí? ¿Saben o no saben cuál es la diferencia? ¿Okay? Claro. Más o menos, ¿no? Síntoma. Es básicamente, o sea, los síntomas es No lo se que ve. no se ve, digamos, lo que te dice el paciente que tiene. Y Sí, los no, signos es lo que observa. tú puedes ver, Observar. observar o tocar. Bien, entonces ahora yo les digo, me está doliendo mi cabeza, doctora. ¿Es un síntoma o un signo? Síntoma. ¿Seguros? Sí, ¿Sí? es un síntoma. ¿Sí? Sí. Si fuera fiebre, a lo Si mejor. fuera fiebre sería. Sí, porque la fiebre yo la puedo cuantificar, Sí. ¿no? O medir, ¿no? Bien. Pero ahora nos dice, como la medicina evoluciona mucho, actualmente existe lo que es la escala visual análoga para clasificar el tipo de dolor, ¿no? Y están algunas escuelas de anestesistas, sobre todo, quieren poner o incorporar al dolor como un signo más que como un signo, ¿no? Pero por el momento está en discusión. Como un Ustedes, cerro. en mi materia, siéntanse libres de discrepar. ¿Bien? Siéntanse libres de preguntar, siéntanse libres de participar de la manera que quieran, ¿no? Para mí no hay nada más lindo que mi corriente. Bien, perfecto. O sea que no se haga problema, ¿no? Etiología, agente causal. Mecanismo de desarrollo de la patogenia, cambios morfológicos, alteraciones estructurales en células y pólipos, ¿no? Y significado, signo, síntoma, ¿no? La etiología es algo que desde mucho tiempo atrás se viene estudiando, ¿no? Siempre se trataba de establecer el porqué de una enfermedad, ¿no? Antes, hace muchísimos años atrás, antes de Cristo, se atribuían a las enfermedades a qué? A brujerías, a augurios, ¿no? Al frío, a los olores, ¿no? De hecho, en algunos pacientes que tenían alteraciones neurológicas, antes se creían que estaban poseídos y les hacían un hueco en la cabeza, ¿no? Y según ellos estaban curando porque por ahí Salía el espíritu. se salía, ¿no? Pero en realidad lo que estaban haciendo es evitar un síndrome comparticional y liberaban, entonces disminuía la presión y en algunos casos salvaban vidas, ¿no? Pero siempre se ha tratado de establecer, ¿no? Humanidad. O de estudiar de alguna manera a los agentes causales, ¿no? Ya les he dicho que pueden haber factores extrínsecos, ¿no? Intrínsecos y extrínsecos, ¿no? Y ahora, actualmente, ¿no? El estudio de los agentes etiológicos está muchísimo más desarrollado a través de la biología molecular, de la genética, de muchos otros estudios, ¿no? Patogenia, secuencia de acontecimientos a la respuesta de las células, ¿no? O tejidos al agente etiológico, desde el estímulo hasta la expresión última de la enfermedad, ¿no? La fibrosis quística y la cirrosis hepática, ¿no? ¿A qué se dice? Una secuencia de acontecimientos. Un paciente se puede levantar y de la noche a la mañana decir estoy con una cirrosis hepática,
No, tiene que haber todo un proceso previo que generalmente conlleva primero una inflamación del parénquima hepático que conocemos como hepatitis, ¿no? Y tiene que haber una progresión de la enfermedad hasta llegar a lo que sería una cirrosis hepática, ¿no? Entonces ahí vamos a ver que muchas enfermedades, ¿no?, tienen, ¿no?, son secuenciales, ¿bien? Cambios morfológicos, alteraciones en las estructuras de las células, ¿no? Antes, digamos, estábamos muy limitados, ¿no?, porque solo era ver al microscopio y comparar los cambios morfológicos, ¿no? Ahora existe un montón de técnicas, ¿no?, que nos ayudan a poder hallar específicamente las alteraciones moleculares en las, ¿no?, por eso. Como les digo siempre, ¿no?, a ustedes, y ya se los dije a mis alumnos del primer año, ¿no?, ¿se acuerdan? Pero es algo que no me canso de repetir con todos los cursos con los que puedo pasarles, ¿no? Ustedes van a ser la generación, ¿no?, de médicos de la biología molecular. ¿Bien? Ustedes, especialidad que quieran hacer, van a tener que implementar en su léxico, en su forma de atender, en su forma de tratar, conocimientos sobre biología molecular, ¿no? No hay otra opción, ¿no? Ustedes ya van a ser la nueva generación que, en vez de hablar de quimioterapia, que siempre han debido escuchar hablar de pacientes con cáncer, ya van a empezar a hablar de inmunoterapia, ¿no? Es algo hecho, ¿no? Estas últimas semanas, ¿cuál fue el hallazgo más importante o la investigación más importante que se dio en la persona turística? La reversión del cáncer de páncreas en ratones. La reversión del cáncer de páncreas. ¿Quién estudió eso? ¿Cómo se llama, señor? Era español. No saben. Es español. No saben el nombre del médico que llevó a cabo ese estudio, ¿no? Se me está ocurriendo la primera tarea, por ejemplo. ¿Bien? Pero ¿qué es lo que hace este médico? Antes, en los tumores de páncreas se clasificaba muy fácil: los resecables y los irresecables. Los resecables eran los que se podían operar, pero el paciente les daba 1 año de vida y moría, generalmente, ¿no? Y los irresecables eran lo que el paciente moría antes, ¿no? La opción era siempre la misma, ¿no? El cáncer de páncreas, además de ser silente por mucho tiempo, es muy agresivo, ¿no? ¿Cuál creen que fue el punto exacto donde este médico o este equipo de investigadores interviene? No es que han creado un nuevo bisturí para disecarlo, ¿no? No es que han creado un fármaco que se pone directamente al páncreas. ¿Qué han estudiado primero? Han estudiado los genes que producen ese cáncer, que se conocen como oncogenes, ¿no? El KRAS, el factor de crecimiento epidermoide, o epitelial, mejor dicho, ¿no? Han estudiado esos oncogenes, ¿no? Y han visto que el sistema inmunológico no podía reconocer esos oncogenes, ¿no? Y por eso el cáncer progresaba. Entonces, ¿en qué se basa la terapia que ellos han hecho? Estimular al sistema inmune para que pueda reconocer a esos oncogenes y después destruirlo, ¿no? Entonces, ahí ya estamos hablando de una inmunoterapia, ¿no? Entonces, de alguna u otra forma, siempre se van a ver vinculados con lo que es la biología molecular, ¿no? Y manifestaciones clínicas y trastornos, ¿no? Que nos habla básicamente, ¿no?, de los síntomas y signos, ¿no?, que también pueden explicar el curso de una enfermedad, ¿no? Acá, bueno, esto es lo de Ludo, ¿no?, el padre de la patología, ¿no?, que, como les he dicho, era un enfermo de la célula y él trataba de encontrar toda explicación a toda patología desde un punto de vista estrictamente celular, ¿no? Pero tan alejado, todas las patologías tienen una explicación celular. A ver,
cáncer de cuello uterino, ajá, tiene un agente etiológico. ¿Extrínseco o intrínseco? ¿Qué creen? Intrínseco, o sea, propio. Puede ser por antecedentes familiares. ¿Qué? Ah, pues, en gran porcentaje, el cáncer de cuello uterino tiene un factor intrínseco que es el virus del VPH. Pero normal. El virus del VPH es un virus potencialmente oncogénico que causa cáncer de cuello uterino. ¿Pero qué hace? Vamos a ver cuando estudiemos cáncer de cuello uterino que ese virus tiene una serie de proteínas estructurales que son las encargadas de acoplarse a la célula, entrar a la célula y destruir su material genético, ¿no? Entonces, la explicación ahí ya es desde un punto de vista estrictamente molecular. ¿Cuál es el auge en el HPV actualmente? La vacunación, ¿no? Bien. Otra patología, la que se te ocurra. Parkinson. Parkinson. Mal de Parkinson, ¿no? Una alteración en la sensibilidad y en los neurotransmisores. Ustedes se acuerdan en histología, dendrita, soma, axón, ¿no? Y para que los neurotransmisores viajen desde el soma hasta todo el axón hasta la sinapsis, necesitaba de proteínas transportadoras, ¿no? Y las neurotransmisores estaban en vesículas de transporte, ¿no? Entonces, alteraciones a ese nivel explican el Parkinson. ¿Bien? ¿Cómo sería? ¿Sí? Entonces, para la siguiente clase, quiero que estudien todos los fundamentos de la investigación, de esta última investigación sobre el cáncer de páncreas. ¿Bien? Perfecto. Eso, ¿no? Bien. Y todos los fundamentos de la investigación sobre el nuevo hallazgo sobre el cáncer de páncreas. ¿Ok? Bien. Pero también vamos a hacer otra cosita. ¿Bien? Muy sencillita. Muy sencilla. Cada uno va a traer una patología en su cabeza, ¿no? Y me va a decir, yo he estudiado la gastritis. Su agente causal es el Helicobacter pylori, que es extrínseco. Y su alteración molecular es tal. ¿Bien? ¿Se entendió? Sí. Cada uno estudia así de sencillito. No les estoy pidiendo, obviamente, si quieren desarrollarlo y estudiar todo, estudien, ¿no? Pero cada uno me trae una patología. En su cabecita yo puedo decir, a ver, vos, ¿qué patología me has traído? Así, sencillito. ¿Se entendió o no se entendió la consigna? ¿Sí? Pero para hacerlo más difícil no vale repetir. ¿Bien? Cada uno tiene que tener su patología individual. Ajá. Si vos dices cáncer de cuello uterino y él dice cáncer de cuello uterino, perdieron, ¿no? Tiene que tener todo su propia patología. Se tendrán que poner de acuerdo para no repetir. Hay que hacer grupo. Les presento a la cirrosis hepática, ¿no? Mira lo que me va a dar. ¿No? Todas estas travésculas de tejido fibrótico que desarrollan cambios nodulares en el páncreas, ¿no? Entonces no es un páncreas, digo del hígado, no es un hígado normal. Pero acá ya nosotros ayudamos de tinciones específicas, ¿no? Ustedes en histología solo han visto lo que es la galactosidina y la toxina, ¿no? Vamos a ver que existen un montón de otras tinciones que nos ayudan a diagnosticar distintas patologías. Fíjense, ¿no? Esta coloración es la coloración anterior, se llama triclórico de Masson, que nos ayuda a ver las patologías donde hay más fibrosis, que presentan cambios fibróticos. Fíjense acá, eso es una glándula. ¿Bien? Las glándulas generalmente, ¿qué epitelio tienen? Cilíndricos y muy bien. Y fíjense todas estas basuritas que hay adentro, pero ven estos palitos chiquititos, ¿ven? Acá hay uno, acá hay otro, acá hay otro, ¿no? Esa es la técnica de Kienza que nos permite reconocer al Helicobacter pylori. ¿Bien? Acá esta es la tinción de Papa Nicolau, o el famoso Papa. Acá, y se los pongo, ¿no? Una célula sanita,
amplio citoplasma y su núcleo chiquitito. Esa es una célula sana en el cuello uterino. Pero al lado nos encontramos con que, con una célula, si bien tiene amplio citoplasma, tiene un núcleo bastante grande, ¿no? ¿Este núcleo se parece a este? No, es más grande. Y aparte está rodeado de un halo, ¿no?, del citoplasma, ¿no? Esto es, por ejemplo, la célula patognomónica de la infección por VPH, que se conoce como coilocito, ¿no? Eso es un coilocito. Y para verlo, usamos la técnica por función de PAP o Papa Nicolau. ¿Bien? Acá, inmunohistoquímica, ¿no? Y esto es una biología molecular, ¿no? O sea, es una captura química. ¿Bien? La inmunohistoquímica es un proceso, es un coadyuvante al diagnóstico del anatomopatólogo, ¿no? ¿Qué entienden si yo les digo inmunohistoquímica? Inmunohistoquímica. ¿En qué se basa una reacción inmunológica específica? En el encuentro, si quieren ver así, ¿no?, del antígeno con el anticuerpo, ¿no? Entonces, esa es la inmuno. Histo viene del tejido, ¿no? Entonces, yo tengo que ver en el tejido esa reacción antígeno-anticuerpo. Y química hago usando un cromógeno o una tinción, ¿no? De ahí viene inmunohistoquímica, ¿no? Entonces, vamos a ver que todas las células producen proteínas diferentes, ¿no? Lo que más produce el ser humano, ¿qué es? ¿Qué es lo que produce el ser humano constantemente y todo el tiempo? ¿Qué? ATP. Despierta todo el tiempo. Pero no. ¿Qué es lo que el ser humano produce todo el tiempo? No deja de producir y no puede dejar de producir por ningún motivo. Dióxido. El oxígeno tenemos afuera, ¿no? Bueno, esa es la división celular. Renovación. No. Proteínas. ¿Bien? No hay una sola célula que no produzca sus propias proteínas. En mayor o menor medida, ¿no? Una célula epitelial o de la epidermis produce menos proteína, por ejemplo, que una célula glandular que produce hormonas todo el tiempo, ¿no? Entonces, todos, ya. Ahora, como terminamos cerca a las 9, ¿no?, se van a ir a su casita, ¿no? Y antes de cenar, o tomar algo, antes de acostarse, ¿no?, van a agarrar, porque ustedes, yo tengo un hijo de la edad de ustedes más tarde, ¿no? Yo veo tirado en su cama con su celular, ¿no? Digo, ¿cuándo vas a estudiar? Y digo, ya estoy estudiando, ¿no? Todavía. Entonces ahora, cuando se echen su cama, van a agarrar su celular y van a poner Atlas de proteína humana. ¿Bien? Antes ese atlas, cuando yo hacía la residencia hace años atrás, tenías que tener un código especial para entrar de proteína humana. Proteína no Humana. Todos los institutos de investigación del mundo que logren ahí, porque todo el tiempo se están reconociendo nuevas proteínas. No. Todos los institutos de investigación que individualicen o reconozcan una proteína tienen la obligación de subirlo a esa página, ¿no? O sea que ustedes van a entrar ahí, van a ver por célula, por sistema, por tejido, todas las proteínas que se producen en el cuerpo humano. Y van a ver que no se las voy a pedir que la estudien toda porque es inacabable, ¿no? Pero por ejemplo, hace mucho tiempo hubo, no me acuerdo si era un japonés, chino, o era asiático, ¿no?, que descubrió, ¿no?, una proteína que hacía que el estímulo nervioso visual viajaba en cuánto, en milisegundos, ¿no? Y entonces logró aislar esa proteína, ¿no? Y como era tan rápido, hay otra cosa, ¿no? El que logra aislar una proteína le pone el nombre que le da la gana, ¿no?
los cometas, ¿no? Yo veo un cometa, lo he visto yo, se llama cometa Arturito, ¿no? Bien, lo mismo en las proteínas, ¿no? Como este chico era fanático de Pokémon, le puso Pikachu Purina, ¿no? Bien, entonces ahí van a ver que están todas las proteínas, ¿no? Y esto ya la antesala lo que va a hacer nuestra siguiente clase, ¿no? ¿No? Célula normal, homeostasis, ¿no? Aquí les voy a dar un pequeño tip para todos, ¿no? Cuando en algún examen les pregunte la función de algo, ustedes contestando homeostasis están en lo correcto, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí? Pero no vale mis exámenes, ¿no? Porque ya el anterior año todos ponen homeostasis. Cuando no sepa cómo está. ¿Qué pasa en el primer paso de una célula? Cuando esta célula empieza a ser atacada por algo intrínseco o extrínseco, la célula inmediatamente cede y se enferma. ¿O qué hace la célula? Se adapta. Se deteriora, ¿no? ¿Qué? Dependiendo la O célula. dependiendo de la célula, pero todos tienen un mismo mecanismo general de defensa. Es el conocimiento. Lo primero que trata antes de morirse y no ser tan trágico, ¿qué hace la célula? Pues tratas de hablar. Se define. ¿Bien? ¿Y cómo lo hace? Tratando de adaptarse, ¿no? Y es lo que vamos a ver, que son los mecanismos de adaptación celular. ¿Cómo creen que una célula se adapta? ¿Cómo creen ustedes que una célula se adapta a distintos mecanismos que le pueden causar daño? Tengo entendido que algunos, en el caso de que hacemos virus, la célula trata de replicar ADN del mismo virus para poder defenderse, para cuando, en caso de que llegue el mismo virus, ya tenga la secuencia de ADN y se pueda defenderse como yo le pedía. O en caso de que llegue a ser infectada, la célula vuelve más. Se muera, ¿no? Parcialmente, crédito parcial. Pero hay unos cambios que son característicos en muchas células, ¿no? Cuando se defienden. Y para que les sea totalmente gráfico, ¿no? Vamos a pedir, ¿no? A sus dos compañeros que se paren y pasen al frente. No van a hacer nada más que pararse y pasar al frente. ¿Bien? Frente a sus compañeros, ¿no? ¿Quién quiere ser la célula? ¿Quién tiene más cara de célula? ¿Quién es la célula? ¿Bien? Y él va a ser el agente que lo va a molestar, que le va a producir una irritación, ya sea extrínseco o intrínseco. Exactamente, lo va a molestar, ¿no? Pero él va a ver, como célula, va a ver y va a decir, es de mi tamaño, pero un poco más alto, me puede pegar, ¿no? Necesito algo para defender, ¿no? ¿Qué va a hacer? ¿Por qué? ¿Qué va a hacer? Esta célula, para defenderse, va a decir, no, como somos del mismo tamaño, todo puede ser muy parejo, yo necesito sobrevivir, se va a transformar en otra célula, ¿no? Pero esta célula va a ser más grande, más fuerte, y entonces ya le puede hacer caso, ¿no? Entonces, ¿qué está haciendo la célula? Se está adaptando, ¿no? Cuando existe el cambio de una célula por otra célula, a ese cambio lo conoces como metaplasia. El cambio de una célula madura por otra célula madura para resistir al agente causante. No sigas, siga. Te necesito también, agente causante. Ahora, otro mecanismo, ¿no? Nosotros somos los agentes causales y él la célula, ¿no? Y lo empezamos a molestar. Aquí arriba. ¿Por qué le tocas? ¿Por qué? ¿No? Lo molestamos tanto que él dice, ya no aguanto más, ¿y qué vas a hacer? Para que mis manos no te lleguen, ¿qué vas a hacer?
ya no le podemos hacer daño. Entonces, él ha reducido su tamaño. Eso se llama atrofia, ¿no? Entonces, es otro mecanismo de adaptación celular, ¿no? Pero ahora, seguirle molestando, ¿no? Le sigue molestando y dice, no, yo ya no aguanto más. Ajá. ¿Qué voy a hacer? Voy a llamar a todos mis amigos y otras células más y le vamos a hacer frente, ¿no? Eso se llama hiperplasia. ¿Bien? Entonces, esos cambios, la atrofia, la hiperplasia, ¿no? La metaplasia, son cambios de adaptación celular que lo vamos a ver no solo en procesos patológicos, también en procesos fisiológicos, ¿no? Cuando van al gimnasio, levantan pesas, van un mes estrictamente, 2 meses, estrictamente al gimnasio a levantar. ¿Qué va a pasar con sus bíceps? ¿Van a adelgazar o van a aumentar de tamaño? Aumentan de tamaño y eso es una hipertrofia. En este caso es una hipertrofia fisiológica, ¿no? ¿Sí? Bien. ¿Qué pasa, pero, si esa misma persona que va al gimnasio deja de ir al gimnasio y ya no hace nunca más deporte? ¿Se van a mantener sus músculos? No, se van a reducir y eso se llama atrofia, ¿no? Entonces la célula está en un constante mecanismo de adaptación, ¿no? Que obviamente todos esos mecanismos tienen su repercusión en el microscopio. Nosotros vamos a ver células atróficas, hiperplásicas, metaplásicas y todo. ¿Bien? Y después de hablar de lo que serían los fenómenos adaptativos, algo muy importante es la muerte celular. Siempre les han debido enseñar que hay 2 tipos de muerte celular. Una que es la necrosis y la otra que es la apoptosis o la muerte celular programada, el suicidio celular, ¿no? Bien, son los 2 tipos de muerte celular. Ajá. ¿Será que no hay más? ¿Será que hay más? ¿O será que hay distintas variaciones tanto en la necrosis como en la apoptosis? Claro que sí, porque la necrosis puede ser de distintos tipos y lo vamos a ver. ¿Bien? La apoptosis incluso puede tener muchas vías y tener muchos tipos de apoptosis. ¿Bien? Y eso también lo vamos a estudiar, ¿no? Fíjense, este es un cuerpo apoptótico en las células de la piel, ¿no? Necrosis, ¿no? Esa es una necrosis gaseosa, ¿no? Propio de algunas patologías. Pero recuerden siempre que el término necrosis responde a un proceso patológico y el término apoptosis Fisiológico. no siempre a un proceso patológico, sino fisiológico, ¿no? Pero hay patologías que sí vamos a ver que hay apoptosis. ¿Bien? Y bueno, entonces, hasta aquí. ¿Alguna duda, pregunta o acotación que quieran hacer a la clase? ¿No? Cualquier duda, ¿no? ¿Le quedó claro lo de las prácticas? ¿Todo claro? El material, todo, ¿no? Acá yo tengo que tener 2 grupos de práctica, ¿no? ¿Ustedes qué paralelos son? Los 2. Los Dos, dos. ¿no? Los dos. Entonces tengo que tener un 2A y un 2B. ¿Quién es el 2A? ¿Cuál es su horario? Práctica, ¿no? Lunes. Bueno, entonces el lunes ya se tiene que presentar los. ¿Y el otro grupo de práctica? ¿Qué hora es? ¿Jueves? A las 4. El jueves a las 4 se tiene que presentar. ¿Este jueves? No, la próxima. Porque como hay una variación en las prácticas, yo tengo que presentar una carta, no sé qué, a dirección para que me autoricen el cambio de lugar para llevar a cabo.
Bien, perfecto. Ahora, antes de que se vayan, yo hace tiempo que he dejado de hacer grupos de WhatsApp. ¿Bien? Es una tortura china, ¿no? Empiezan a mensajear a cualquier hora, ¿no? Pero para que mantengamos un canal de comunicación, siempre escojo a una persona. ¿Bien? Esa persona es por donde se filtra todo, ¿no? Si yo les digo, hay tarea, tal tarea, se lo paso al representante